Vale, venga, voy a estar grabando. Y comparto pantalla. Vamos a ver. Vale, ya estás viendo la Sí, pantalla, ¿verdad? sí, ya se puede visualizar. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ver un poquito cómo estamos a nivel de precios. Luego vemos noticias y vemos gráficos, ¿vale? Y el portafolio. Entonces, bueno, en cuanto a precios, bueno, empezamos la semana con Bitcoin en 108.000, ¿vale? Y Ethereum en 2.536, más o menos. Hoy hemos tenido un día de caídas, hemos empezado con caídas, estábamos más o menos en 109.000 esta mañana. Pero bueno, aún así la semana, como vemos aquí en la columna de los 7 días, pues ha sido medianamente positiva para la mayoría del mercado. Casi todas las acciones están en verde, aunque algunas están hoy un poquito en rojo, pero es por la caída de hoy. Pero la semana pasada ha sido ligeramente positiva para el mercado, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito lo que ha pasado a nivel macro, para ver un poquito las noticias y los catalizadores del mercado. Lo primero, bueno, lo que más está hablando esta semana sobre todo es el tema de los acuerdos comerciales. Trump había impuesto un deadline, una fecha límite, que era el 9 de julio, que es este miércoles, para pues, negociar estos nuevos acuerdos comerciales con los países que habían recibido los aranceles recíprocos, que habían sido los que habían aparecido en esta tablita icónica ya cuando salió el 2 de abril. Y bueno, el foco está un poco ahí porque de momento de todos esos países que salieron en esa lista solamente se han alcanzado 3 acuerdos comerciales, que son Vietnam, China y Reino Unido, son los únicos 3, y por eso pues Trump ha dicho que va a empezar a mandar lo ha llamado como tariff letters, como cartas de los aranceles, pues recordando que esa es la fecha límite y pues amenazando, por así decirlo, o advirtiendo de que si no se llega a ningún acuerdo antes de esa fecha, pues se impondrán otra vez los aranceles que habían impuesto originalmente y empezarían a entrar en vigor el día 1 de agosto. ¿Qué ha pasado? Que justo hace media horita, acaba de decir Trump que va a posponer este deadline, esta fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto. Es decir, que tenemos otra vez otras 3 semanas para negociar, como es un poco normal, yo creo, porque vamos, de todos los países que había, que no sé si había 30 o 40, que solamente 3 hubieran alcanzado acuerdos, pues la verdad era un poco pobre y no sé, bueno, a mí me parece normal que extiendan el deadline para llegar a algún otro acuerdo, sobre todo con países, bueno, con regiones sobre todo como Europa y otros socios comerciales que son bastante importantes. Entonces, bueno, un poco el foco del mercado está ahí. Este era uno de los catalizadores que habíamos comentado en las semanas anteriores que podrían desencadenar una subida en el mercado, porque una vez que ya se establezcan estos lazos comerciales y estén bien definidos, ya podemos predecir un poco mejor cómo va la economía, el efecto que van a tener los aranceles en la inflación y, por tanto, cómo puede actuar la Reserva Federal. Entonces, un poco lo que buscamos aquí con este catalizador, el de la guerra comercial, es certidumbre, es que el mercado sepa exactamente las cartas con las que vamos a jugar en los próximos meses y en los próximos años, en el caso de la guerra comercial. Y por eso, en cuanto se cierren todos los acuerdos, aunque no haya acuerdo, pues ya tenemos la certidumbre de lo que tenemos y eso yo creo que va a afectar positivamente. Entonces, eso en cuanto a la guerra comercial. Luego, lo otro que estuvo un poquito más en boca del mercado durante la semana pasada fue el tema de los datos económicos, que en este caso ya sabemos que siempre son o por el mercado laboral o por la inflación, ¿vale? Son como las dos áreas en las que se fija siempre la FED para tomar la decisión sobre la política monetaria. Entonces, la semana pasada le tocó pues, al sector laboral, al mercado laboral, y lo que tuvimos fue el reporte del mercado laboral el miércoles con el jueves la tasa de desempleo. ¿Qué pasó? Pues que el reporte fue mejor de lo que se esperaba, se han creado más trabajos de lo que se esperaba y la tasa de desempleo fue del 4.1% frente al 4.3% que se esperaba y, por tanto, pues de momento hay bastante margen para que la FED no empiece a bajar los tipos de interés, porque lo que un poco presionaba a la FED a empezar estos recortes era que la economía se empiece a estacar un poquito, que empiece a subir la tasa de desempleo, pero no ha sido así. Entonces, pues mala noticia para el mercado laboral, porque a veces cuando va peor la economía es cuando la FED se ve forzada a tomar políticas monetarias más expansivas que favorecen a los mercados. Entonces, pues bueno, esto no fue un buen dato porque descartó un poquito la opción de que la FED empezara a bajar tipos este mes de julio, que tiene la siguiente reunión el 30 de este mes. Entonces, de momento es lo que tenemos. Parece que en julio se descartan de momento las bajadas. Tenemos, en cuanto a calendario económico, esta semana tampoco tenemos mucho. Tenemos
lo más importante el miércoles, que son las minutas de la FED, que es básicamente el reporte completo de todo lo que se habló y se debatió en la última reunión de la Reserva Federal. Veremos a ver si sacamos algo en claro de lo que están ahora mismo planeando en cuanto a futuras bajadas. La cosa es que ahora mismo con el dato del desempleo, yo creo que se han esfumado todas las posibilidades de poder ver bajadas ahora en julio, así que habrá que esperar a septiembre. Y luego, yendo un poquito más al panorama cripto, hay que decir que hay un montón de casas de analistas, bueno, Bloomberg, de hecho, y muchas empresas muy potentes a nivel financiero, que están empezando a subir mucho las probabilidades de que se aprueben ETFs de altcoins, ¿vale? Esto era otro de los catalizadores que también veníamos hablando, que de aquí probablemente a septiembre ya empecemos a ver los primeros ETFs al contado en Estados Unidos de altcoins. Hasta ahora tenemos Bitcoin y Ethereum, pero hay aplicaciones de las mayores gestoras del mundo para Solana, para XRP, para Litecoin, para ADA, para Polkadot, para Sui, para un montón de altcoins. Tuvimos el debut del primer ETP, que es otro tipo de producto financiero que también da exposición a criptomonedas, que fue el de Solana, que encima fue con staking incluido. Y bueno, eso debutó hace unas semanas, fue bastante bien. Y ya pues se habla de que el siguiente paso a nivel de regulación va a ser la aprobación de ETFs al contado de Solana y de Ripple, bueno, de Solana, Ripple y Litecoin, que son como las más sólidas a nivel regulatorio, por así decirlo, y son las que más probabilidades tienen de ser aprobadas. En cuanto pase esto y aquí a medio plazo que se vayan aprobando más y más, esto lo que hace es abrir la puerta al capital institucional para fluir hacia las altcoins, porque de momento el problema que hemos visto este ciclo es que el dinero institucional ha entrado solamente en Bitcoin y se ha quedado en Bitcoin, pero si ahora de repente también las instituciones pueden invertir no solamente en Bitcoin, sino también en Ethereum, en Solana, en XRP, etcétera, ahí es cuando podemos ver ese flujo de capital institucional fluyendo al mercado cripto y pues provocando una especie de alt season que veremos a ver cómo es, pero sí que puede dar un impulso bueno al mercado de las altcoins. Y luego, como curiosidad, bueno, que tampoco es curiosidad, o sea, esto en verdad es un dato interesante, y es que 8 wallets de Bitcoin de la era de Satoshi, es decir, entre 2009 y 2011, o sea, una auténtica locura, o sea, hace 15 años prácticamente, han hecho transferencias por primera vez desde esa época. O sea, es decir, gente que a lo mejor minó Bitcoin en 2010 cuando valía céntimos, de repente ha empezado a mover estos Bitcoins que había recibido por minar, que ascienden hasta más de 80.000 Bitcoins, que básicamente en dólares son pues más de 8.000 millones de dólares. O sea, una auténtica barbaridad. Entonces, está surgiendo un poquito de unas cuantas hipótesis sobre por qué ha movido ahora el Bitcoin que no movían hace 15 años. Entonces, hay muchas hipótesis. Entre ellas, pues está la de que básicamente lo quieren vender. Esta es un poquito la más pesimista, porque obviamente si pones 8 billones de dólares en la oferta de Bitcoin, pues obviamente eso ejerce una presión vendedora muy, muy fuerte sobre el precio y probablemente lo tumbaría a la baja, que tampoco es que se acabaría el mundo, pero sí que es verdad que provocaría bastante fuerza bajista, pero de momento no sabemos si lo han hecho para vender. Otra hipótesis es que lo hayan hecho por motivos de seguridad, que haya movido esos Bitcoins a una wallet mucho más segura con mucha más protección a nivel de encriptación y lo hayan hecho porque sí, ahora. Bueno, otros dicen que puede ser, yo qué sé, por lavado de dinero. Bueno, hay un montón de hipótesis así un poco más, ¿cómo decirlo? Conspiranoicas, pero bueno, la verdad es que la realidad es que no tenemos ni idea, como es pseudoanónimo, sabemos dónde está el dinero, pero no sabemos quién está detrás de él, así que pues no tenemos ni idea básicamente y veremos a ver si lo acaban vendiendo o si se queda ahí. Entonces, pero bueno, están todas las empresas de análisis on-chain detrás de estos movimientos, así que vamos a estar informados sí o sí. Entonces, eso sí, básicamente el resumen de la semana en cuanto a noticias. Ahora mismo lo más importante que tenemos que seguir a nivel de desarrollo de narrativa es lo de los tipos de interés, la guerra comercial. Ahora ya la guerra de Israel e Irán ya parece que ya se ha acabado, ya no se habla ni sale ningún titular y para el mercado eso es lo que cuenta. O sea, las guerras en lo que comentamos, las guerras en los mercados financieros duran 2 o 3 semanas, que es lo que duran en las noticias, luego parece que no ha pasado nada y se obvia todo. Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que también fijarnos a la hora de mover el portafolio. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto a noticias. Vamos a ver los gráficos, porque es verdad que ahora estaba justamente cayendo un poquito el
el mercado con todo este anuncio de Trump y los aranceles, etcétera. Porque, claro, o sea, es una noticia, entre comillas, negativa lo de que hayan pospuesto los aranceles, porque yo creo que el mercado estaba descontando que en estos 3 días que faltaban hasta el deadline sí iban a alcanzar algunos acuerdos, entonces eso iba a ser positivo, pero con esta ampliación de la fecha límite, pues al final das más margen a negociar y pues seguimos lejos de la certidumbre. Entonces, bueno, en cuanto a análisis de Bitcoin, ¿vale? En semanal seguimos igual. En semanal es que la película no cambia. Estamos en tendencia alcista de libro, o sea, máximos y mínimos crecientes en gráfico semanal, muy, muy claros. Ahora la clave es que superemos el máximo anterior, que es el que hemos formado aquí en diciembre, y por lo tanto necesitamos romper esta zona de los 10.000 como sea en las próximas semanas. Es muy importante que lo hagamos antes de que se acabe el verano, porque si nos estancamos aquí, corremos el riesgo de hacer un doble techo aquí y ya volver aquí abajo, que es un escenario que perfectamente podría ocurrir. Entonces, es muy importante que en el gráfico diario subamos en las próximas semanas para que en semanal también lo hagamos, rompamos este máximo y formemos un nuevo máximo creciente que continúe con esta tendencia alcista en gráfico semanal. La vela semanal no ha sido mala, hemos rebotado aquí justamente en los 100.000, que era donde había un FVG, un imbalance en gráfico semanal, lo cual es bastante positivo. Hemos rebotado justo aquí, lo cual es bastante bueno. De hecho, el patrón que se está formando aquí, que es el de las últimas 3 velas, que es esta vela bajista semanal, luego una vela alcista que es muy superior a la anterior, que envuelve la anterior, es mucho más grande. Y luego tenemos una pequeñita de continuación alcista, que es una vela doji, que se podría interpretar como incertidumbre en una zona de resistencia, lo cual no es muy bueno, pero también si nos fijamos, lo que vimos justo aquí a finales de marzo y principios de abril, que fue el bottom de esta corrección, fue exactamente eso, fue una vela bajista, luego una vela alcista de rebote que envolvía la anterior, luego una vela doji aquí pequeñita con muy poquito cuerpo y lo demás que vino fue, ¡pum!, ruptura al alza. Así que vamos a ver cómo cierra esta vela de esta semana, que acaba de comenzar. Estamos en rojo, pero esto de repente se puede dar la vuelta y tirar para arriba en cualquier momento. Así que, bueno, de momento estamos en esas en gráfico semanal. Luego, en gráfico diario, seguimos prácticamente en situación muy parecida a la semana pasada. Seguimos, después de todo este impulso alcista de abril y mayo, estamos aquí en este periodo de consolidación que, bueno, tiene forma de o canal bajista aquí con las 2 rayas azules que vemos, o si no, en rango lateral con estas zonas grises, se puede interpretar de las 2 maneras. Si lo interpretamos como un canal bajista, lo que podemos añadir es que ya hemos roto este canal bajista, lo hemos superado, hemos cerrado por encima, pero no hemos confirmado con continuación, que es lo que necesitamos para poder confirmar la ruptura con garantías de que vamos a seguir subiendo. Y de momento como vemos aquí, voy a poner un poquito más grande, hemos cerrado por encima, pero enseguida, ¡pum!, volvemos a retestear. Rebotamos aquí, subimos, pero no conseguimos tampoco superar los 110.000 y lo volvemos para abajo. Ahora veremos cómo reacciona la vela de hoy, la vela de mañana, aquí otra vez tocando la línea del canal, pero de momento la verdad es que no conseguimos romperlo con fuerza. Pero bueno, la verdad es que esta mini lateralización por encima justo de la línea también me recuerda a otras fases en las que hemos hecho eso y lo hemos subido, como por ejemplo esta tendencia bajista, que la rompimos aquí justamente el 11, 12 y 13 de abril, estuvimos aquí lateralizando un poquito y después, ¡pum!, para arriba fuerte, ¿vale? Que es lo que podría pasar aquí. O incluso también si lo vemos aquí en la consolidación, bueno, en este periodo lateral del 2024, del año pasado, aquí lo mismo, la rompimos aquí en octubre del 24, ¡pum!, retesteamos, lateralizamos un poco y de repente, ¡pum!, para arriba. Entonces, este tipo de periodos laterales o bajistas o entre lateral y bajista en Bitcoin se están haciendo bastante normales en los últimos 12, 18, incluso 24 meses. Entonces, no es nada que me sorprenda, la verdad. Y bueno, veremos a ver cómo aguanta. Si sigue lateralizando por aquí encima entre los 108 o 107, bueno, sí, 108.000 y los 110.000, para mí es buena noticia mientras aguantemos esta zona y va a aumentar las posibilidades de romper esta zona y ¡pum!, seguir para arriba. En cuanto rompamos con fuerza esta zona gris, creo que vamos a ver muy bien a Bitcoin y lo vamos a ver subir con bastante fuerza, con unos targets que serían entre los 120, 125 y los 130.000, porque si esto pasa, lo que estamos viendo aquí es una bandera alcista. La bandera alcista, cuando se rompe por arriba, lo que te proyecta es una subida igual a la inicial. Entonces, claro, esto nos da un target de 130.000 o incluso un poquito más, ¿vale? En el caso de que esto no ocurra,
de que de repente veamos un rechazo de esta zona y empecemos a caer en los próximos días, realmente no pasaría nada. O sea, literalmente estamos en la parte alta de un canal, tanto lateral como un poquito bajista. Entonces, si cae, o sea, yo aquí no me preocuparía nada y es normal que caigamos un poquito aquí otra vez, vayamos a la parte baja del rango y luego este movimiento alcista se retrasaría, pero la proyección seguiría siendo la misma y la estructura de mercado a nivel técnico sería la misma. Simplemente tenemos que esperar un poquito más. Es un poco coñazo porque agota un poco la paciencia, pero o sea, es lo mismo que pasó aquí. O sea, aquí teníamos un canal bajista muy, muy claro que empezó a final de febrero y terminó a mediados, finales de octubre. O sea, lo que es básicamente 8 meses de caídas así, que fue, con perdón, un coñazo, pero claro, si tú al final empiezas a construir posiciones en estas zonas, las aguantas y luego pues te viene esta subida, ahí es cuando capitalizas. Obviamente en estos periodos pues es muy complicado sacarle profit al portafolio, a no ser que pues compres aquí abajo y vendas aquí arriba y luego compres aquí abajo y vayas aprovechando estas subidas y bajadas dentro del canal, pero eso obviamente pues requiere pues mucha más actividad diaria, también implica un riesgo bastante alto de que de repente pues suba todo y te quedes fuera o que baje más y tú hayas comprado. Entonces, a mí personalmente hacer eso me gusta en algunas ocasiones con poco porcentaje del portafolio, pero tampoco pondría mi estrategia completa, o sea, el portafolio completo en comprar aquí abajo y vender aquí arriba. Entonces, yo prefiero acumular aquí, construir posiciones en este periodo y esperar a que venga este movimiento alcista que confío en que va a venir por los catalizadores que hemos comentado a nivel de guerra comercial, a nivel de bajada de tipos de interés de aquí a septiembre, a nivel de posibles aprobaciones de ETFs de altcoins, etcétera, etcétera. Entonces, yo de momento sigo bastante alcista de aquí a septiembre. Vamos a ver si es así y si conseguimos pues ver a Bitcoin en 120, 130 mil y así podemos incluso pues alcanzar algún take profit en altcoins. Luego, en cuanto a, bueno, Ethereum lo voy a ver luego en el portafolio. Vamos a ver el total, ¿vale? Porque el total 1, que es básicamente el gráfico del mercado completo, está en una situación bastante parecida a Bitcoin, ¿vale? Subida muy, muy fuerte en abril y mayo y periodo de consolidación. Es lo mismo, o sea, esto yo creo que o rompemos ya y nos vamos para arriba y buscamos los 4 trillones de aquí a finales de verano o vemos otra caída ahora en julio, en las próximas semanas, buscamos aquí un doble suelo en los 3.08, 3.07 y esta subida se retrasa hasta septiembre o incluso octubre. Pero yo creo que esta subida de aquí es una cuestión de cuándo va a pasar y no de si va a pasar o no. Yo creo eso. Pero bueno, en todo caso, tenemos siempre el escenario de invalidación, tenemos los stop loss en todas las posiciones por si acaso, porque obviamente siempre hay posibilidades de que se invalide ese escenario y veamos caídas. Pero bueno, todo está a punto de romper. En cuanto rompemos los 3.35, creo que vamos a ver subidas muy, muy fuertes, la verdad, porque además en la dominancia del USDT, que ya sabemos que es inversamente proporcional a lo que hace Bitcoin o el Total 1, en este caso, estamos también en la misma situación. Estamos en un canal alcista dentro de una tendencia claramente bajista en diario, en semanal. Entonces, solamente necesitamos romper a la baja el 4.7%, romper este canal bajista, porque ya eso nos proyectaría una bajada hasta esta zona del 4%, incluso un poquito más abajo, que significaría pues una caída del 20% en esta dominancia o incluso del 20 y pico. También supondría una subida del total, si esto sucede, que sería romper al alza también del 20 y pico por ciento hasta los 4 trillones más o menos. Entonces, ese es un poquito el escenario en el que estoy apostando un poco en las posiciones del portafolio, a que rompemos en Bitcoin hacia arriba, rompemos en el Total 1 hacia arriba, rompemos en la dominancia del USDT hacia abajo y vemos esta subida del 20% del mercado en general o del 15-20% del mercado en general, con Bitcoin en los 120, 130 mil. Y las altcoins que tenemos, yo en ese caso, son las que más subirían y no subirían un 20% como el resto del mercado, sino que subirían a lo mejor un 50 o un 100% en algunas de ellas, porque son las que más momentum alcistas tienen y las que mejor gráfico tienen. Entonces, en ese sentido estoy tranquilo porque si el mercado va bien, en un escenario base, yo creo que es el de que Bitcoin se vaya a 120.000, creo que las altcoins que tenemos van a ir muy, muy bien. Entonces, vamos a ver las del portafolio. Vale, vamos a ver un poquito cómo están todas. A nivel de operaciones esta semana no hemos hecho nada. De hecho, llevamos como 3 semanas, creo, 2, 3 semanas haciendo muy poquita operación, pero es que
ahora mismo como está el mercado tampoco es que se pueda hacer mucha cosa. Lo único que se puede hacer es a lo mejor algún short de cobertura, pero tampoco me la quiero jugar ahí. Entonces, de momento es paciencia, estamos en buenas posiciones y de momento pues a esperar a que el mercado rompa el alza. La única que hemos vendido esta semana ha sido la de ZBCN, la de CB Network, que me gusta bastante a nivel fundamental, pero claro, o sea, a nivel técnico lo ha hecho muy mal. Nosotros compramos aquí en torno a los 0.004, que es donde estaba formando este soporte, que era muy fuerte también en la zona de 0.5 de Fibonacci, pero bueno, la ha perdido claramente, ha perdido este soporte, ha perdido también el nivel 61.8 de Fibonacci, que es donde rebotó aquí justo el 22 de junio. Aquí rebotó y se fue para arriba. Pues nada, aquí lo rompió hace 4 días, el 3 de julio. Y nada, pues aquí nos hemos salido en 0.0029, me parece que era el stop loss, aquí un poquito más arriba. Aquí, y nada, pues ya a otra, porque ya no es cuestión de holdear una moneda que está cayendo así, porque lo más probable es que se vaya a los 0.002, que ahí se podría buscar incluso una entrada, se podría buscar una entrada aquí buscando un rebote hasta, literal, esta zona, que es la que ha roto antes, o incluso hasta los 0.003, sería una muy buena operación. De hecho, igual la planteo con un stop loss aquí, un poquito aquí ajustado en 0.017 y te sale un ratio muy bueno. De hecho, eso podría ser una buena que igual la hago en futuros incluso. Pero bueno, esta la hemos soltado y entonces el portafolio se ha quedado de la siguiente forma. Vale, tenemos ahora mismo, seguimos con la posición más grande en Ethereum, que es un poco la base de cartera, 20%. Ya sabéis, el objetivo es llegar a 3.500 y soltarla. SPX es la segunda más grande con un 16,5%. Estamos prácticamente en break-even, estamos un poquito por arriba del precio de entrada, pero vamos, prácticamente igual. Tenemos un 16% también en USDC, después de la venta de CEBEC. Luego tenemos AVE, un 15%. También, bueno, la llevamos en un profit del 10-15%, tampoco demasiado, pero bueno, está ahí, por lo menos la tenemos por encima del precio de entrada. Hive también casi un 15%, también la llevamos en profit de un 15-20%. Tenemos también Uni, que es la que llevamos en pérdidas ahora, que entramos casi en 8 y estamos en 7.4. Esta tenemos un poquito menos, un 13,6%. Y seguimos aquí con un 3.5% en Lake, que la verdad es que cada día me da más que la voy a acabar soltando, porque un 3,5% del portafolio al final es un 3,5% que la veo demasiado muerta a Lake. Y vamos, prefiero incluso meter esto en una meme coin que, oye, pues igual va mal o igual me hace un por 10. Pero es que ahora que Lake reviva lo veo bastante complicado. Entonces, lo más probable es que la acabe vendiendo en estos días, porque ya estoy bastante quemado de Lake. Ya le da muchas oportunidades. Entonces, viendo los gráficos de todos, vamos a ver cada una separada. Ethereum, a mí Ethereum lo que está haciendo me está gustando, la verdad. O sea, si bajamos a gráfico semanal, ahí me gusta, la verdad. O sea, aquí se ve claramente como hemos tocado aquí esta zona de aquí en los 1400, que era el soporte, que era el más fuerte de todos. Hemos rebotado ahí, hemos roto esta directriz bajista, que era todo este movimiento del 66% abajo desde diciembre, que son 2/3 de su capitalización borrados del mercado, básicamente. Y bueno, hemos visto salir al alza con una vela extremadamente fuerte aquí en semanal la primera semana de mayo. Y luego tenemos una consolidación. Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 velas en las que prácticamente no, es que no se ha movido el precio. Se ha quedado en los 2.500. Solamente tuvimos esta caída con todo lo que pasó en la guerra de Israel e Irán y luego enseguida volvimos a subir justamente hasta este nivel de los 2.500. ¿Qué hemos formado aquí? Pues un mínimo creciente. Entonces, esto es positivo. Hemos visto que aquí hay demanda y hemos vuelto hasta la zona de los 2.500. Vamos a ver, lo que necesitamos es cerrar una semana por encima de estas zonas, porque si superamos esta zona en semanal, creo que van a venir subidas muy, muy, muy fuertes y sobre todo muy rápidas en Ethereum. Luego, bajando a gráfico diario, es lo que vemos. Vemos un rango lateral muy, muy claro, con una falsa ruptura al alza y una falsa ruptura a la baja. Enseguida, pues, volvemos siempre al rango. De hecho, aquí, el 1 de julio, retesteamos la parte baja, salimos al alza, estamos formando máximos y mínimos crecientes en 4 horas, como vamos a ver aquí. Estamos formando aquí estos mínimos crecientes. Entonces, lo normal sería ahora ir a visitar la parte alta del canal, que eso obviamente no garantiza nada de que lo vayamos a romper, pero yo considero que tarde o temprano, por mucho que nos tiremos a lo mejor semanas o no sé cuánto nos podemos llegar a tirar aquí en este rango lateral, yo creo que el movimiento natural es que lo acabemos rompiendo al alza
que retestemos aquí este nivel de los 2.800 y luego ya busquemos los 3.500, 3.600 de cara al medio plazo. Entonces, esta es la estructura que yo veo más natural porque se formarían también estos mínimos crecientes y se iría por el target básico que sería alcanzar los 4.000. Pero bueno, eso es como estamos ahora mismo en Ethereum y hay que tener paciencia porque de momento estamos en rango al igual que en Bitcoin. Entonces, las altcoins. Hype, de momento, como digo, bueno, seguimos en estructura alcista, es de las más fuertes del mercado. En cuanto Bitcoin se vaya para arriba, esta creo que se va a ir por encima de 50 muy tranquilamente. SPX también está aguantando bastante bien, está siguiendo con la formación del patrón de Cap and Handle que comentamos también en las semanas anteriores. Ha aguantado bien esta zona de los 1.20, seguimos por encima de la media móvil de 50 días. La hemos retesteado en 2 ocasiones y en las 2 hemos rebotado ahí. Así que en cuanto rompamos esta zona de los 1.4 más o menos, creo que vamos a ver subidas muy, muy fuertes. Quizá nos paramos aquí un poco en la zona de los máximos históricos aquí en 1.7, 1.8, pero creo que lo natural es hacer este movimiento de aquí a finales de año o incluso antes, que es una subida de más del 100%, así que hay que tener paciencia, pero la paciencia al final yo creo que va a pagar porque vamos a tener, yo creo, otro movimiento como el que hemos visto aquí entre abril y mediados de junio. Entonces, SPX la veo muy, pero que muy bien, con mucho más potencial que, por ejemplo, Hype. Luego tenemos AVE, que está pues más o menos con el mismo potencial, digamos, que Hype, porque ya lo que le queda de subida hasta los targets básicos a nivel técnico, pues tampoco es muy, muy grande, es del 40% más o menos. Entonces, bueno, seguimos en ella porque tiene una gráfica muy alcista, ha respetado muy bien la media móvil de 50, entonces lo natural es que si Bitcoin sube un poquito, esta se va a disparar hasta los 3.50 o 3.60 y ahí la vendemos y, oye, y ahí a otra. Y luego, Uni, que es la única que llevamos en pérdidas de estas 4, pues bueno, también es lo que venía comentando, es como AVE, pero hace unos meses, hace un par de meses, cuando todavía no había explotado, los mínimos son crecientes desde que formara este doble suelo aquí entre el 8 de abril y el 8 de mayo, ahí empezamos ya con la mi tendencia alcista, tampoco es muy vertical, pero sí que son los mínimos crecientes y los máximos también. Necesitamos romper la barrera de los 8.6. Si conseguimos romper este máximo, ahí es cuando se va a disparar y ahí es cuando se va a poner un poquito más vertical y creo que vamos a ver una subida muy, muy fuerte de Uni en cuanto ocurra esto. Entonces, es otra de las que, como ha aguantado la media móvil de 50 días tan bien durante todos estos 2 meses, creo que en cuanto Bitcoin tire un poquito para arriba, vamos a ver subidas fuertes. Y ya está, esas son las 4 que tenemos. Ahora mismo, con esas 4 estoy bastante cómodo en cartera, incluso no sé si cae Bitcoin, por ejemplo, un poquito más hasta los 105, 103, incluso la parte baja del rango, me plantearía aumentar un poquito más en cada una de estas 4. Hay un 16% de liquidez, así que igual pues un 2% cada una y nos quedaríamos con un 8% en liquidez. Así que bueno, eso es una posibilidad, pero bueno, veremos a ver cómo va el mercado y cómo van estas monedas, porque perfectamente si el mercado sigue lateralizando podría subir alguna, podría bajar otra, entonces bueno, veremos un poco a ver cómo reaccionan. Y en cuanto a monedas que esté siguiendo, es que la verdad es que no me gusta ninguna más que estas 4 que tenemos, la verdad. Sí es verdad que la de Aero que comentamos la semana pasada, pues está en un punto potencialmente interesante, pero la verdad es que me da menos confianza que cualquiera de estas. Mira, justo aquí estamos testeando la media móvil de 50 y estamos formando una especie de mínimo creciente, pero no me la quiero jugar a comprar ya. Si vemos, por ejemplo, que empieza a rebotar y empieza a seguir esta línea azul, ahí podríamos entrar confirmando ya este mínimo creciente. Eso podría ser una buena opción, pero de momento no tengo pensado entrar a menos que veamos un soporte muy fuerte aquí en los 0.67, que es la media móvil de 50 días, pero aquí justo tampoco lo había respetado a finales de mayo y a principios de junio, así que tampoco me da del todo la confianza necesaria para entrar ya. Y la otra, que era Kaya, que también la estaba vigilando, tampoco me está gustando mucho cómo está reaccionando ahora. Ha caído justo en la zona que teníamos marcada para buscar entradas, pero es lo mismo que Aero. No quiero buscar entradas en soportes porque mira lo que ha pasado con ZBCN, que por entrar en soporte, pues al final te comes la ruptura del soporte y voy a preferir en esta ocasión pues esperar a que veamos el
rebote en el soporte y ya después, cuando ya confirmemos que ha rebotado y que ha formado este mínimo creciente y el rebote en la media móvil de 50 días, ahí sí que podemos plantear la entrada, aunque en vez de entrar aquí, entremos aquí arriba y el potencial de beneficio sea menos, pero también el de riesgo también lo va a ser, porque ya estaría confirmado que hemos rebotado aquí. Entonces, esto es como lo estoy planteando de momento en estas dos monedas. Y yo creo que ya está. O sea, no hay tampoco mucha novedad. Ahora justo estamos cayendo bastante en la última hora, de hecho. Bueno, me están llegando notificaciones de nuevos aranceles a todo el mundo. 30% a Sudáfrica, 20% a Malasia y Kazajstán. Bueno, está Trump en modo... Está de subidón hoy. Entonces, pues bueno, está poniendo aranceles. Y nada, no sé si... Marco, ¿tienes alguna monedilla para ver o alguna preguntilla? No, todo claro, estimado ¿Todo Alex. claro? Vale, pues... Ok, pues si está todo claro, si no, voy parando la grabación y vale, perfecto, pues aquí lo tenemos.